Más habilidades en matemáticas y también una mejor comprensión lectora. Eso es lo que quiere conseguir el Gobierno central con su anunciado plan de refuerzo educativo en estas competencias. Hoy el Ejecutivo va a presentar esta estrategia al Consejo Escolar de España, donde también se hablará de la limitación de los móviles en las aulas. Saludamos ya a José Saturnino García, que es director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor Saturnino, señor García, le pregunto, ¿este plan de refuerzo del que solo conocemos que pretende crear aulas reducidas, es la solución para mejorar el déficit en comprensión lectora y matemática? Hombre, la verdad que sin ver el plan y en los detalles es complicado pronunciarse, porque ya sabemos que el diablo está en los detalles, pero sí que hay un consenso en la comunidad educativa de que es necesario un refuerzo en estas competencias básicas, y también hay cierto consenso en la comunidad investigadora de que la atención a grupos pequeños produce mejoras educativas significativas. Entonces habrá que ver cómo ese dinero realmente se transforma luego en eso que se está diciendo, y hay, digamos, como varias posibilidades, ¿no? Hay una que es bajada de ratios de manera más o menos automática. Entonces eso a veces hay que afinar un poco, porque hay cursos donde la ratio es mucho más crítica. A lo mejor en una FP básica pasar de 12 a 15 alumnos hace que el grupo sea inmanejable, y en un segundo bachillerato pues pasar de 20 a 25 es más manejable en situación. Entonces eso hay que tener cuidado. Y después también se ha visto que la atención a tutorías a pequeños grupos de 5 o 6 estudiantes que se están quedando rezagados, no para todo el alumnado, sino para el que se está quedando especialmente rezagado, también pueden producir efectos significativos en el largo plazo. Entonces habría que ver si lo que se propone hoy está alineado con eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería más eficaz en ese desdoble de aulas? ¿Que simplemente sea creando aulas más reducidas, o que se creen grupos que dividan a los estudiantes por su nivel académico? Por un lado, los que tengan más habilidades, y por otro, los que tengan más dificultades. ¿Qué es más eficaz según lo histórico, según los estudios? Hay un debate sobre esto, pero la tendencia mayoritaria en la gente que investiga estas cuestiones suele decir que segregar por habilidad o por competencias a veces tiene dificultades, y en principio parece que puede estar bien porque se puede dar esa atención más personalizada a los grupos, pero hay dos riesgos. Uno es de estigma. Entonces dicen, cuando uno separa al alumnado rezagado y lo mete en otro aula, se construye la idea de que ya están perdidos. Entonces, bueno, lo meto ahí, me lo quito del aula normal, y ya sabemos que cuando voy a ese aula... Por decirlo de alguna manera, también los listos y los tontos, ¿no? Algo así, ¿no? Porque realmente no es una cuestión de listos y tontos, porque el resultado educativo depende de muchos factores, pero se estigmatiza a quienes van a esos grupos, y luego lo que ocurre es que no hay ese refuerzo de verdad, porque ya se les da por perdidos, ¿no? Luego hay otro efecto, que es el efecto de pares, ¿no? Y es, muchas veces a lo mejor al profesor lo entienden bien 5 o 6 estudiantes, y esos 5 o 6 estudiantes luego se encargan de explicarle a sus compañeros lo que ellos no están entendiendo. Entonces, a veces el alumnado que va más avanzado que el resto puede servir como refuerzo a sus compañeros. Entonces, si los más avanzados los separamos del resto, ese efecto de pares, que se sabe también que es positivo, se pierde, ¿no? Y luego la atención, cuando sale esa atención más personalizada, no se trata tanto de segregar en el aula, en el día a día, sino se está pensando en, no digo, la propuesta esta no sé, pero digo lo que hay, el debate de la literatura académica sobre esta cuestión, es fuera de horario escolar, hacer una atención a grupos de 5 o 6 estudiantes para reforzar esas competencias básicas en las que se ha detectado que se están quedando atrás. Precisamente por lo que conocemos de esta propuesta, una de las patas es también que fuera del horario lectivo, de las clases ordinarias, también esté ese apartado de refuerzo para los estudiantes con más dificultades. Le pregunto, ¿de qué depende? ¿Qué factores influyen en que seamos mejores o peores, que tengamos más habilidad en las matemáticas y la comprensión lectora? Hay una cuestión de la que se habla poco, y yo creo que en el debate tendríamos que meter más, que es el mes de nacimiento. El mes de nacimiento es lo que supone, es una edad relativa, porque las personas que nacen en el mismo año, entre el que nace en enero y el que nace en diciembre, hay un desfase madurativo de un año. Entonces, biológicamente, realmente no son de la misma edad, y cuanto más pequeñitos son, ese efecto se nota. Pero es que incluso PISA, que es a los 15 años, se nota el desfase entre los que nacen en el último trimestre y el primer trimestre. Entonces, un poco más de flexibilidad, a lo mejor, en los comienzos de los cursos, no tanto por el año biológico, sino captando un poco más la madurez cognitiva que tenga el alumnado, puede facilitar esta cuestión. Luego hay elementos que se ven en los sucesivos estudios PISA, que ya llevan más de 20 años realizándose, que es el nivel
cultural y socioeconómico de la familia. El que en la familia haya una inquietud por la cultura que se transmite a los hijos, en que la familia haya estabilidad laboral, que la familia no esté agobiada pensando cómo va a llegar al siguiente mes para pagar la factura. Es decir, que haya un hogar donde la estabilidad económica y el apoyo a la cultura esté. Y luego, en matemáticas, por ejemplo, algo que se está insistiendo mucho es también en la ansiedad matemática. Es decir, cuando uno tiene en cuenta, uno podría pensar, bueno, si resulta que no me gustan las matemáticas, cuando me dan matemáticas me pongo ansioso y entonces como el huevo y la gallina, ¿no? Pero sí que se ha visto algunos estudios que realmente, más allá de esa retroalimentación, que si no me gusta me va a dar ansiedad, esa ansiedad sí que produce también efectos negativos porque la gente piensa que no puede aprender, se agobia y eso bloquea. Entonces, tener herramientas didácticas para que las matemáticas no se vivan con esa ansiedad, eso puede ayudar también. Según algunas fuentes, en este plan el gobierno está pensando en premiar a los profesores y profesoras que impartan las matemáticas de una manera, como decía usted, que no genere ansiedad a los alumnos, sino desde lo práctico, desde sus vivencias cotidianas, de lo que le puede servir en el día a día. Pero claro, habrá algunas cuestiones que sí se puedan explicar así, pero por ejemplo, ¿cómo se puede explicar en lo cotidiano una derivada o una integral? Efectivamente hay como diferentes niveles, ¿no? Pero hay un nivel de educación primaria donde, no solo ahora, sino tradicionalmente estamos viendo que hay un importante rezago. En Canarias, en secundaria especialmente, estamos viendo que el rezago en matemáticas es bastante importante. Más de un tercio del alumnado no tiene competencias básicas en matemáticas a los 15 años. Entonces siempre hay ese debate de cómo eso que se da en la escuela se puede transmitir a lo cotidiano, ¿no? Entonces a veces es pensarlo un poco. Por ejemplo, dice uno una derivada es una aceleración. Entonces uno cuando con el coche está acelerando y coge una curva, ahí está calculando derivadas sin saberlo, ¿no? O, por ejemplo, la percepción corporal es logarítmica. La manera en que nosotros sentimos la presión, escuchamos, vemos los colores, los algoritmos informáticos para representarnos imágenes se basan en los logaritmos de percepción visual que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que no hay matemática a nuestro alrededor, pero, sinceramente, cuando abrimos un ordenador, un móvil, todo lo que hay ahí es matemáticas, ¿no? ¿Qué hacen los países que tienen mejores resultados en matemáticas y comprensión lectora? ¿Cómo tienen orientados sus sistemas educativos? Ahí la cuestión está en que en los 20 y tantos años que lleva PISA ha habido, por un lado, cambios y constancias llamativas. El caso de Finlandia quizás es el más llamativo, pero también el caso de Suecia, porque venían especialmente Finlandia, de puntuaciones muy por encima de la media y luego han ido bajando. Entonces hay un debate de qué transformaciones se han hecho en el sistema educativo en la sociedad finlandesa para que haya tenido esa caída tan importante en este tiempo. O luego, a mí quizás el dato que más me llama la atención es la comparación entre España y Estados Unidos en matemáticas. Desde los años 90, mitad de los 90, se realizó una prueba internacional parecida a PISA, que es TIMSS, que tiene en cuenta las competencias y contenidos matemáticos en Estados Unidos y en España. Y luego hemos seguido la evolución en PISA. Es decir, tenemos 30 años comparándonos con Estados Unidos. Y en estos 30 años la sociedad española y la de Estados Unidos ha sufrido muchos cambios. Ha llegado Internet, en España ha llegado inmigración, muchísimos cambios. Ha habido cambios legislativos, se ha pasado la ley de la LOCSE, que era la que había en los 90, las sucesivas reformas educativas. En Estados Unidos también han tenido muchas reformas educativas. Las competencias matemáticas son estables. O sea, a mí todavía nadie me ha explicado por qué en 30 años, con tanto cambio social y tanto cambio educativo, los resultados en matemáticas se mantienen bastante estables hasta ahora que llega el coronavirus, que es verdad que, en ciencia se mantienen bastante estables. Y no solo es que se mantengan estables, sino que España y Estados Unidos están empatados. Y luego los modelos de sociedad son muy diferentes. Hay gente que decía, no, bueno, lo que pasa es que luego Estados Unidos importa inmigrantes de alto rendimiento en matemáticas, como asiáticos, ¿no? Y dice, bueno, España en una década llegaron 5 millones de inmigrantes, pero apostamos por inmigración de baja cualificación. Y digo casi que apostamos porque a día de hoy seguimos teniendo muchas dificultades para que la gente universitaria que venga del extranjero pueda ejercer en España, por todos los trámites administrativos, corporativos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el momento en que llegan inmigrantes en Canarias, ahora mismo estamos viendo que necesitamos trabajadores cualificados. Dice, bueno, pues resulta que tenemos un sistema administrativo y corporativo que dificulta que los extranjeros cualificados vengan aquí a hacer sus trabajos cualificados, porque luego te encuentras que es licenciado ingeniero, pero que está haciendo algo que no puede porque el título en España no se le reconoce, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que tú puedes ser potencia mundial con los mismos resultados matemáticos
que España. Y una última cuestión, le quiero preguntar por esa propuesta que ha lanzado Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular a nivel nacional, de establecer una misma EBAU en contenido y en fechas para las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Esta cuestión de una única EBAU, ¿es viable y sobre todo es beneficiosa? A ver, como se ha ido señalando, tiene una dificultad de coordinación, que eso se ha hablado desde el propio Consejo de Universidades, en el sentido de que hay variaciones de programas educativos entre comunidades autónomas. Entonces, si las 11 comunidades autónomas están de acuerdo en solventar esa cuestión, está bien. Luego, es verdad también que hay un problema en España que desde hace ya una década o más, que se está haciendo bastante público, y que suele enfrentar, por ejemplo, a Castilla y León con comunidades como Andalucía o Canarias, precisamente, ¿no? Y la gente en Castilla y León dice, bueno, nosotros pagamos nuestras universidades públicas con nuestros impuestos, tenemos un sistema educativo más exigente que el de otros territorios, según ellos, y entonces como resultado las carreras que tienen nota de corte se está llenando con estudiantes que vienen de lugares de sistemas educativos menos exigentes como Canarias o Andalucía, ¿no? Entonces eso ha generado mucho malestar que se ha ido transmitiendo de distintas formas, ¿no? Entonces, claro, la exigencia no es tan fácil de comprobar como se dice desde Castilla y León, porque a lo mejor podría ser al revés. Dice, nosotros tenemos una exigencia media y ellos demasiado alta. De hecho, en los últimos años en ellos han ido bajando ese nivel de exigencia, se ven que ha ido subiendo la nota. Pero es que luego también tenemos que en Canarias va menos gente a la universidad que en estos lugares, con lo cual la gente que llega en Canarias está más filtrada que la gente que llega en Castilla y León. Pero es que luego además hay otra cuestión que también yo creo que debemos tener en cuenta, que se atribuye todo el resultado al estudiante. Y hay heterogeneidad de políticas educativas entre comunidades autónomas. Entonces, entre unas comunidades autónomas y otras, pues a lo mejor la ratio, digo la ratio promedio como concepto estadístico, ¿no? Que pues puede variar entre 3 y 4 estudiantes por aula. Entonces, si yo vivo en una comunidad autónoma que no apuesta fuerte por políticas educativas, estoy responsabilizando al estudiante de esa dificultad. Bueno, pues vemos que son muchas aristas y que incluso dentro de la comunidad educativa hay diversidad de opiniones. Por ejemplo, ayer veíamos que algunos sindicatos como CESIF estaban a favor de que se impulsase de manera correcta, asumiendo todas las vertientes, y otros como Comisiones Obreras que dicen que es inviable. José Saturnino García, director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias.